Bueno, está grabando. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado. Bueno, finalmente estamos empezando la cursada Salud Colectiva y Comunitaria 2021. Tal como contamos en el contrato pedagógico, la asignatura está organizada en 6 grandes núcleos nudos problemáticos que tienen una coherencia y un relato interno, que normalmente están constituidos cada uno de ellos por 4 módulos, con una apertura y un cierre dado por un laboratorio de habilidades sociocomunitarias. A su vez, cada seminario, de manera simultánea, cuando se sube al campus o a los 2-3 días, se va a subir un cuestionario autoadministrado, de los que ustedes ya conocen, que van a tener 2 intentos para resolverlo, van a tener normalmente entre 4 y 7 días para resolverlo. Y tal como dice en el contrato pedagógico, la resolución de este cuestionario es obligatoria y excluyente para poder presentarse a rendir los parciales, tanto en cantidad como en calidad. ¿Esto qué quiere decir? Tienen que resolver el 75% de los cuestionarios y tienen que aprobar el 75% de los cuestionarios, ¿sí? Aunque ustedes no lo puedan creer, esto es una gran ayuda porque de alguna manera los obligamos, aunque sea de refilón, a mirar la bibliografía, porque salud colectiva y comunitaria es una asignatura muy compleja, con una bibliografía larga, interesantísima, pero totalmente diferente a lo que ustedes vienen viendo hasta ahora. Entonces no es en absoluto recomendable dejar la lectura para el final. Por eso pensamos en estas guías autoadministradas al finalizar cada seminario, para que empujarlos un poquito a sumergirse en la literatura. Bueno, y finalmente empezamos. Estamos en el núcleo 1, módulo 1, ¿sí? ¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar salud colectiva? Que es una currícula que uno podría decir en permanente construcción. Bueno, decidimos empezar salud colectiva en aquel mojón, en aquel punto que nuestra currícula innovada viene a interpelar, ¿sí? Viene a interpelar, viene a contestar, viene a tensionar con algo que hemos mencionado infinidad de veces, que es el modelo médico hegemónico. Como suele suceder con las cosas que mencionamos muchas veces, porque no sabemos bien de qué se trata. Esto es algo que no sé por qué se da este fenómeno, que lo que nombramos varias veces en realidad no somos capaces de describirlo adecuadamente. Bueno, entonces nos hemos pasado años hablando del modelo médico hegemónico. Vamos finalmente a meternos un poquito en profundidad y a ver de qué hablamos cuando hablamos de modelo médico hegemónico. Vamos para esto a utilizar una bibliografía, que es un artículo de la salud de los trabajadores de Eduardo Menéndez, ¿sí? Es un artículo corto, de 20 páginas aproximadamente, pero intrincado de leer, interesante por momentos e intrincado. Eduardo Menéndez, ese viejito con cara de Papá Noel, parece que es malísimo, no, que es bravísimo, es un gran teórico, es argentino, nacido en Buenos Aires, hijo de europeos, un padre asturiano y una mamá italiana, uno de los primeros graduados en antropología de la UBA, que posteriormente hace una maestría en salud pública y se dedica, digamos, a la antropología médica y social. Se desempeñó, fíjense qué casualidad, como director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Mar del Plata hasta 1976, que, empujado por el golpe cívico-militar, se exilia en México, donde reside hasta la actualidad. Su currículum es tan extenso que es mejor en realidad contar que es un excelente orador, y como les decía, un señor muy picante en sus conferencias, a veces se pelea inclusive. Bien, ¿cuáles son los contenidos que están en este artículo y que nosotros vamos a desarrollar y a transitar a lo largo del módulo? Vamos a ver las características, funciones y cómo se expande la biomedicina hasta constituirse en modelo médico hegemónico, y vamos a estudiar este modelo a través de 4 dimensiones: una económico-política, una ideológica, una institucional y la dimensión del saber médico. Vamos a analizar los principales rasgos de la biomedicina que persisten hasta la actualidad: el biologicismo, la historicidad, la sociabilidad, la eficacia pragmática. Y vamos a analizar algo muy, muy interesante que Menéndez cita en varias oportunidades, que es algo que él llama como una especie de paradoja respecto de cómo el modelo médico hegemónico se constituye como un dispositivo capaz de mantener la estratificación de clases y mantener las clases dominantes y las clases subalternas, y sin embargo es legitimado inclusive por las clases subalternas, a las cuales este modelo mantiene permanentemente en condición de subalternidad. Bien, en esta paradójica social, Menéndez nos va a mantener entretenidos en todo el artículo. Bien,
¿Y por qué él habla de paradoja todo el tiempo? No solo porque el modelo médico hegemónico es validado y legitimado por las clases subalternas, sino que él habla de otra paradoja cuando describe al modelo médico hegemónico en su artículo. Él parte de la premisa por todos compartidos que las maneras que tenemos de enfermar, curarnos y morirnos son hechos estructurales a las sociedades. Digo, el proceso de salud-enfermedad es mucho más que un mero hecho biológico, epidemiológico o clínico, sino que la manera de enfermar y sanar y morir de las sociedades son fundamentalmente fenómenos sociales, históricos, culturales, políticos y económicos. Pero, sin embargo, y aquí está la trampa, lo que ha legitimado desde su comienzo, ahora lo vamos a ver, hasta la actualidad, al modelo médico hegemónico y le ha permitido detentar justamente la hegemonía, ha sido siempre la capacidad de este modelo de excluir lo social, ¿sí? Del hecho del proceso salud-enfermedad. Entonces, lo que lo legitima es la capacidad de excluir lo social como manera, como modo de garantizar la objetividad y la eficacia pragmática de este modelo. De nuevo, un hecho que es inminentemente social, como es la manera de enfermar, curarse o morirse, ¿sí? En realidad, con una hegemonía, ¿sí? De un modelo médico hegemónico que lo que hace es garantizar su eficacia y su objetividad excluyendo lo social. Un poco esta contradicción es la que vamos a transitar. Hay que poner un punto de largada. ¿Dónde y cuándo? ¿Por qué? Aparece el modelo médico hegemónico como dispositivo y se fortalece y se institucionaliza. A partir de la Revolución Industrial coinciden los autores que hay un momento en el que podemos empezar a hablar de modelo médico hegemónico. La Revolución Industrial, este proceso tremendo que situamos en Inglaterra a fines del siglo XVIII, ¿no? Fines de 1700, y que va a ser un siglo caracterizado por una serie de avances tecnológicos e industriales que van a permitir, entre otras cosas, la producción en serie de mercancías, ¿sí? El establecimiento de una clase obrera, de una clase dominante de ciudades industriales y, por supuesto, de toda una serie de enfermedades y de padecimientos asociados a esta nueva manera de producir mercadería. Bien, entonces la Revolución Industrial, este periodo de transformaciones económicas y sociales que fijamos en Inglaterra, que se extiende por lo menos la primera Revolución Industrial entre 1760, 1840 y 1850, desencadena cambios sin precedentes de una vez y para siempre, para todas las sociedades. Va, entre otras cosas, como decíamos recién, a generar el surgimiento a generar el surgimiento de la clase obrera, de ciudades industriales, la expansión colonialista posterior, y es a este ritmo, ¿sí? Es acompañando, acompasada a este devenir histórico, que surge el modelo médico hegemónico, se desarrolla y se instituye y detenta la hegemonía absoluta, se ve medio oscurito, y va a detentar la hegemonía absoluta hasta la actualidad, que está empezando a ser interpelado y tensionado por otras currículas, ¿sí? De nuevo, la paradoja. Si bien el modelo médico hegemónico entonces es producto de un hecho social, porque podemos decir de alguna manera que es producto de la revolución industrial, que es ante todo un hecho social, económico y político, ¿sí? Se va a constituir a su vez en el dispositivo capaz de enmascarar todo lo que hay de social y político en el proceso salud, enfermedad, atención. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Porque además, dice Menéndez, en este proceso, en todo este siglo de la Revolución Industrial, clase obrera, ciudades industriales, producción en serie, se van a producir un montón de informes, ¿sí? Informes, documentos, libros, que van a dar cuenta de las condiciones de vida de la clase obrera en Inglaterra y de cómo esas condiciones de vida de la clase obrera impactaban directamente en la posibilidad de enfermar de la clase obrera y de, por lo tanto, transformarse en obreros menos productivos, ¿sí? El libro icónico en este sentido es Las condiciones de vida de la clase obrera en Inglaterra, de Engels. En ese momento Engels vivía en Manchester y, entre otras cosas, por ejemplo, citaba las diferencias abismales que había en la esperanza de vida entre un obrero que vivía en una ciudad industrial y un campesino, ¿sí? Como lo urbano y lo rural ya atravesaban fuertemente las condiciones de vida de los ingleses, produciendo enfermedades distintas y generando procesos de salud-enfermedad distintos, ¿sí? Sin embargo, el modelo médico hegemónico, ¿qué va a insistir? En que la enfermedad de la clase obrera se trata únicamente de un hecho biológico. Y aunque parezca mentira, o no tanto, porque siempre que se tiene el aval de las clases dominantes,
todo es posible, aunque hoy nos suene como algo ridículo y un absurdo, ¿no? Que en medio de una fábrica, imaginémonos una fábrica de fines de 1700, donde había niños trabajando, ¿no? Con déficit de vitamina D, pelagra, todas las enfermedades asociadas a déficit nutricionales y a déficit de higiene. Y lo más loco de todo, mientras esto se escribía, se tomaban notas y se generaban informes, sin embargo, el modelo médico hegemónico decía que no, que la enfermedad de los obreros tenía que ver solo con la casualidad, con la tómbola de haberse cruzado con una Escherichia coli, ¿no? Y esto era avalado ¿por quiénes? Por las instituciones dominantes y las clases dominantes, por supuesto. Y empieza a hacer este modelo, la eficacia pragmática de la medicina, este modelo se vende como el más eficaz, el mejor de todos a la hora de curar y de devolverle al trabajador la salud, ¿sí? Entonces, esto termina siendo que el obrero, que lo que quiere es volver a laburar, porque digo, las condiciones de vida en Inglaterra eran duras si eras un obrero. Ahora, si eras un desempleado, ni te cuento. Entonces, el obrero cuando se enferma, ¿qué quiere hacer? Quiere volver a laburar. Y en ese momento, ¿cuál es el modelo que se vende como el más eficaz? Justamente porque no considera nada vinculado a la esfera de lo social para curar a las personas, el modelo médico hegemónico, ¿sí? Internación, medicación y todas las técnicas que en ese momento avalaba el modelo médico hegemónico. Entonces, estas clases subalternas, los obreros que quieren curarse, quieren volver a la fábrica para ganar 2 chelines, van a legitimar y a validar este modelo médico hegemónico instituido por las clases dominantes y los grandes sectores industriales. Recién, fíjense, a mediados del siglo XIX, 1840, 1850, se va a empezar a instalar la discusión de lo social, ¿sí? Cuando ya han ocurrido casi 100 años de revolución industrial, casi 100 años de condiciones de vida de la clase obrera miserables y espantosas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en este momento, a mediados del siglo XIX, se instala fuertemente la cuestión social? Por varios fenómenos que se dan a la vez. Por un lado, hay una serie de cuestiones económicas que generan, por esta cuestión de la oferta y del mercado, generan una baja internacional de los alimentos, sobre todo alimentos ricos en proteínas, generan una baja también de los textiles, sobre todo del algodón, y generan una baja también del precio del jabón. Y estas tres cosas, alimentos ricos en proteínas, poder ponerse un calzón de algodón en vez de un calzón de lana, y poder comprarse un jabón, lo cual me permitía capaz bañarme una vez por mes, que al lado de lo que se bañaban los obreros, según los relatos de la época, que era aproximadamente 3 veces por año, entonces de pronto el jabón baja y yo me puedo bañar 3 veces por mes, estas tres condiciones netamente económicas van a impactar muy favorablemente en las condiciones de salud y en las condiciones de vida de la clase obrera. Vamos a tener obreros mejor nutridos, mejor higienizados y por ende libres de toda una serie de enfermedades propias del déficit de higiene. Bien, este obrero, por otro lado, además, va a ser imprescindible para una nueva forma productiva que se instala justamente con fuerza, es previa, pero se instala con fuerza a mediados del siglo XIX, que es el taylorismo o postfordismo, ¿sí? El taylorismo requiere otro tipo de obrero, ¿sí? Ya no me sirve solamente la masa humana en la fábrica produciendo y que puedo recambiar rápidamente por otro cuando se enferma o se muere. No. El taylorismo ahora necesita de un obrero con más destreza, con más habilidad técnica, más conocimiento y más especializado. De esta manera, un bienestar mínimo del obrero capaz de garantizar la producción de pronto pasa a ser preocupación y ocupación de los estados de los países desarrollados. Por eso es que más o menos para mitad del siglo XIX se instala lo social, ¿sí?, como condición de mantener una calidad de vida mínima que le permite a ese obrero producir para que los países desarrollados puedan seguir exportando mercadería. Ahora fíjense, ¿quién va a asumir este aspecto, esta dimensión del proceso salud-enfermedad? No lo va a asumir el modelo médico hegemónico. La biomedicina va a seguir explicando el proceso salud-enfermedad como hechos biológicos. Toda esta dimensión social va a ser asumida por los estados, ¿sí? Quitándole, como dice Menéndez, de esta manera, quitándole de encima este peso a la biomedicina, que, oh por Dios, que se tenga que ocupar de cuestiones tan subjetivas y tan poco mensurables y medibles como es la dimensión social que está implicada en el proceso de salud-enfermedad. Entonces, aparece lo social, sí, pero no lo va a tomar la biomedicina, no lo va a tomar el modelo médico hegemónico.
Y si lo toma, lo va a biologizar rápidamente. Lo social, propiamente, las condiciones de vida, las va a tomar como preocupación el salubrismo o la salud pública de fines del siglo XIX. Entonces, de esta manera, el salubrismo pasa a formar parte de las agendas de los gobiernos más desarrollados para qué. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta salud pública? No es de ninguna manera garantizar el mayor desarrollo humano posible de las clases obreras, no, sino que las mayores preocupaciones del salubrismo son convertir en áreas productivas ciertas áreas que presentaban condiciones de salubridad que imposibilitaba la actividad económica. Muy bien, ahí vamos, y ahí interviene la salud pública solamente para transformar un área improductiva en un área productiva. Ojo, que probablemente en este proceso también se mejoraba la calidad de vida de las poblaciones que estaban en esas áreas previamente improductivas. Posibilitar el desarrollo de un trabajador sano, productivo, y proteger al conjunto de los estratos sociales, pero sobre todo a los sectores dominantes, de contraer cierto tipo de padecimientos. Casi de la mano, unos años después, van a empezar a surgir lentamente lo que después se va a conocer como seguridad social, a principios del siglo XIX, más a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Este interés de la seguridad social también va a estar principalmente focalizado en los intereses empresariales, o sea, es un poco el resultado de los intereses empresariales, en mantener la paz social, ¿sí? Y por supuesto también es un poco el resultado de las demandas obreras, que para ese momento, casi 100 años más tarde de lo que son el surgimiento de las primeras ciudades industriales o fabriles, ya hay claramente una clase obrera organizada y capaz de demandar ciertas mejoras. Muy bien. Entonces, como vimos, este proceso, ¿sí?, de por lo menos ya casi 70, 80 años, que le permitió a la biomedicina apropiarse del saber, por lo menos del saber objetivo, del saber depurado, del saber pasteurizado, y mantener de alguna manera este orden establecido, ¿no?, mantener el statu quo, porque si yo elimino los condicionantes sociales como causa de toda enfermedad, ¿sí?, y a vos, clase subalterna, nunca te hago saber que gran parte de tu padecimiento en realidad está vinculado a el lugar que ocupás en el estrato social, ¿sí? Si yo te hago saber que gran parte de tus padecimientos está vinculado a que no tenés las condiciones mínimas para mantener tu salud, porque en realidad toda esa inversión se ha volcado a optimizar la exportación de ciertas mercancías, si yo te informo todo esto, lo que voy a hacer es romper o poner en riesgo el statu quo. Ahora, si yo te hago creer a vos, clase subalterna, que el único motivo por el cual has contraído un padecimiento y estás sufriendo es que tuviste la mala fortuna de cruzarte con un virus, una bacteria o un parásito, de alguna manera estoy manteniendo el orden establecido. Lo interesante, como decíamos al principio, es cómo este orden establecido, cómo este modelo que mantiene el orden establecido, va a ser legitimado e impulsado por las instituciones, o sea, no hay discusión de por qué, las clases dominantes, que eran el poder económico, y las clases subalternas. Entonces, este modelo que se instala y se legitima hasta la actualidad va a tener una serie de características que con mayor o menor fuerza yo creería que todas han perdurado hasta la actualidad. ¿Qué son? El biologicismo, la historicidad, esto de que la enfermedad no tiene historia, la asociabilidad, tampoco la enfermedad tiene nada que ver con el tipo de sociedad en la cual vivimos, el mercantilismo y la eficacia pragmática. Probablemente muchos de ustedes estarán pensando, bueno, esto no es tan así, justamente nuestra currícula lo que trata de poner en evidencia o lo que pone de relevancia es todos los condicionantes sociales como principales desencadenantes para enfermar y morir. Sí, nuestra currícula, ¿sí? Después hay todo un sistema que no va necesariamente de la mano a nuestra currícula. Por eso es interesante y por eso decía que estas características del modelo médico hegemónico han cobrado mayor o menor relevancia según la época histórica en la que se mire, pero nadie puede discutir que con distinta intensidad todas estas características del modelo médico hegemónico siguen perdurando hasta la actualidad. Bien, ¿cuáles son las funciones que va a cumplir este modelo médico hegemónico y que cumple hasta la fecha, podríamos decir? La curativa preventiva es la más fácil de todas, es la que no necesita mucha explicación.
Una función normatizadora, esto de establecer qué es normal y qué no es normal, y de la mano de esta función normatizadora, una función de control, por esto que decíamos recién, si yo sostengo o avalo como normal la existencia y la convivencia de ciertas clases sociales sometidas a condicionantes sociales absolutamente diferenciales, que dan como resultado esperanzas de vida absolutamente diferenciales, si yo sostengo esto de alguna manera estoy ejerciendo un poco una función de control social, ¿sí? Y otra de las funciones que sostiene Menéndez, que cumple el modelo médico hegemónico, es la de legitimación política. Esta, sobre todo, se ve con más fuerza ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esto es como países capitalistas o países de la esfera capitalista o de la esfera socialista, esto se ve con más fuerza después de la después de la segunda posguerra, digo bien, van a hacer gala, ¿sí?, de ciertas condiciones de vida, de ciertos indicadores de salud de su población, garantizados por un modelo u otro, por un modelo de salud u otro, van a hacer gala de estos indicadores de salud de su población para en realidad poner en disputa, ¿sí?, ciertos modelos político-ideológicos. Digo, cuando, por ejemplo, Cuba muestra los indicadores de vida de su población, se los enrostra, ¿sí?, a Estados Unidos o a otros países capitalistas y les dice, fíjense cómo nosotros, que somos una pequeña isla socialista, somos capaces de tener estos indicadores de vida, lo que está haciendo en ese momento con su modelo sanitario es avalar, ¿sí?, legitimar ideológica y políticamente un modelo, ¿sí? Digo, ahora pensémoslo sin más con la vacuna, ¿no? La guerra por las vacunas. Vamos a traer un poco la pandemia en escena, que no la hemos nombrado desde que empezamos a hablar, lo cual es todo un récord. Pensemos en la pandemia. La guerra por las vacunas, ¿no?, por ver quién termina construyendo la vacuna más eficaz que hay desatada entre Rusia, China y los Estados Unidos, de alguna manera uno podría pensar que emulan a la guerra, a la batalla, a la guerra por la conquista del espacio, ¿no es cierto? Como hoy a través de la industria más farmacológica que médica, podríamos decir, se están en realidad legitimando modelos ideológicos, políticos y económicos. Bien, entonces, ya tenemos un poco armada, reconstruida la biografía de este modelo médico hegemónico, en qué momento surge, cómo, por qué consideramos que es el resultado de un proceso social y sin embargo se va a legitimar y se va a mantener excluyendo lo social de su argumentación, porque consideramos que es fundamental para su legitimación que esté legitimado, coloca tanto por instituciones, clases dominantes como por clases subalternas. Ahora bien, ya lo tenemos, ya está acá arriba de la mesa. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, dice Eduardo, tenemos cuatro dimensiones para mirar, cuatro caras para mirar el modelo médico hegemónico. Muy bien. Vamos con la primera, que un poco estábamos hablando recién, la dimensión económico-política. ¿Sí? El modelo médico hegemónico es el resultado de un desarrollo económico-político de países centrales que se apropian de los medios de producción en Europa a fines del siglo XIX y que de alguna manera después van a ordenar el tablero del mundo occidental capitalista actual. Entonces, así como este modelo es el desarrollo de la concentración de los medios de producción en pocos países, que son los que después van a exportar mercaderías al resto de los países y van a establecer una relación entre centro y periferia, de la misma manera se concentran a medida que avanza las propuestas biomédicas, se concentran a medida que avanza el desarrollo industrial en un reducido número de países de alto desarrollo capitalista, que es lo que vemos hoy en día. Las grandes propuestas médicas están concentradas en países europeos. De nuevo, pensemos en quiénes tienen vacuna. ¿Quiénes hicieron vacuna? Inglaterra, ¿no?, con su laboratorio AstraZeneca, bueno, Rusia, Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poquito después del caso de Estados Unidos, cómo si bien se monta, se sube a este proceso de manera rezagada, logra rápidamente estar en la pole position y posicionarse como los países que van a detentar la hegemonía en términos sanitarios. Entonces, como si fuera una mercancía de las que se exporta del centro a la periferia, el desarrollo médico se va a ir incrementando ¿en función de qué? Pensemos en una mercancía, en función de la capacidad de compra de los distintos sectores sociales,
en función de la capacidad organizativa de las clases subalternas para poder mantener las condiciones mínimas de supervivencia, y en función de la capacidad de los gobiernos para impulsar políticas de seguridad, ¿sí? La capacidad de compra, la capacidad de los gobiernos en esa puja distributiva para impulsar políticas de seguridad y mantener cierta legitimidad y cierto orden social y político, y la capacidad de supervivencia de las clases subalternas. Estas tres condiciones son las que van a permitir e incrementar el desarrollo del modelo médico hegemónico. Todo el siglo XX se va a caracterizar por un marcado incremento del sector salud. El sector salud es un sector que experimenta un gran crecimiento, hasta constituirse uno de los sectores más dinámicos y más pujantes, especialmente a punto de partida de la industria química farmacéutica. A su vez, desde una perspectiva económica política, el sector salud va a empezar a ser cada vez más medular en el desarrollo de las políticas de bienestar de los países, tanto capitalistas como socialistas. Entonces, por un lado, los estados súper preocupados en garantizar políticas de bienestar donde lo sanitario es medular y central, y por otro lado, el mercado que pesca, que es uno de los sectores más dinámicos y más pujantes. Estas dos cuestiones, estado y mercado, puja que se mantiene hasta la actualidad, son las que van a incentivar y van a generar un enorme desarrollo del sector salud a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, esa que acabamos de mencionar, la dimensión económico-política. Después tiene toda una dimensión institucional muy interesante, el modelo médico hegemónico. Dice Menéndez que el saber médico se va a desarrollar en tres instituciones. Y estas tres instituciones son muy significativas y muy descriptivas de cómo se constituye socialmente el saber médico hegemónico. Las tres instituciones son la universidad que hasta mediados del siglo XX va a ser patrimonio exclusivo de las élites y las clases dominantes, el consultorio privado del médico, ¿sí? El consultorio privado es, no pensemos en medicina prepaga, ¿sí? Que esto es bien de mediados, fines, de bien pasado la mitad por lo menos del siglo XX. Pensemos en el consultorio privado, en el consultorio del médico, del profesional liberal, ¿sí? En el consultorio privado, que es donde desde el comienzo, por todo esto que acabamos de describir, el saber popular deposita al buen profesional. El buen médico es el profesional liberal que está en su consultorio ejerciendo la práctica privada. Y en el hospital público, que es de entrada, y hasta pasado varios años, un lugar que va a estar vinculado al aprendizaje, por un lado, y a la enfermedad y la muerte. Va a tardar mucho tiempo el hospital en asociarse al concepto de salud. Durante mucho tiempo las clases populares, las clases subalternas, van a asociar el hospital al lugar donde uno va, donde uno tiene que patalear hasta el último momento para no entrar, porque es el lugar donde uno va a morirse, ¿sí? Entonces, en estas tres instituciones es donde el saber médico va a desarrollar y se va a caracterizar, ¿sí? Fíjense lo estratificadas de estas tres instituciones. ¿Qué tiene que ver con esto que hablamos al principio? Como el saber médico desde el principio lo que está haciendo es normatizando, controlando y manteniendo el statu quo, manteniendo clases dominantes y clases subalternas. ¿Por qué? Lo que dijimos desde el principio. Porque ¿qué va a estar excluyendo todo el tiempo? ¿Qué va a estar sacando de la discusión la biomedicina y el saber médico hegemónico todo el tiempo? Lo social, que es lo que nosotros acá en Salud Colectiva vinimos a poner sobre la mesa. Bien, la dimensión del saber, ¿sí? Dice Menéndez, la dimensión del saber está compuesta por dos puntos, en realidad. Por la teoría médica, la teoría, y toda una cuestión que es la teoría, que es el enfoque médico que casi hasta la actualidad, podríamos decir, es un enfoque empirista positivista, ¿sí? Por la profesión médica, la profesionalización, el proceso de profesionalización comienza ya a finales del siglo XVIII, ¿sí? Comienza a fines de 1700 en Europa. En este sentido es que les digo que Estados Unidos viene rezagado. Estados Unidos tardó en profesionalizar a su recurso médico casi 100 años más tarde que Europa empieza. Digo, en Estados Unidos, aunque parezca mentira, no era necesario pasar por la universidad para obtener el título de médico, cuando en Europa ya se hablaba de que era necesario pasar por la universidad por lo menos 6 años y ya había un desarrollo curricular. Digo, Estados Unidos entró muy tarde a esta cuestión de la profesionalización. Bien, bueno, como dice acá, si bien entra muy tarde, rápidamente toma la posta, sobre todo en América Latina, que nosotros sufrimos con su currícula flexneriana casi hasta la actualidad, ¿sí? El surgimiento de las capas sociales con capacidades diferenciales de consumo
sumado a la tecnologización de la práctica, de la mano del desarrollo industrial, es lo que después va a dar lugar al desarrollo de la medicina de especialidades, ¿sí? Entonces, la teoría médica, la profesión médica. Esta profesionalización, sumada a la mercantilización, esto que decíamos recién, este sector pujante, productivo, que tanto el mercado como los estados vieron que había que ocuparse, generaron una práctica de especialistas que hizo del sujeto enfermo la clave y el fin último de la práctica, ¿sí? A esto viene a sumarse, ya bien a fines del siglo XIX, principios y mediados del siglo XX, la investigación, listo, y a poner el tiro de gracia, porque la investigación, ¿qué viene a reforzar? Viene a reforzar la cuestión de la eficacia pragmática y la necesidad de sacar lo histórico, sacar lo social, porque ¿qué necesidad tiene la investigación, y todavía está en discusión, de mostrarse objetiva? ¿Y qué mejor manera de mostrarse objetiva que deshistorizando, desocializando, ¿sí?, el proceso de salud-enfermedad? Entonces, imagínense a un sector que había crecido muchísimo, porque el mercado lo había tomado como una mercancía interesantísima, porque los estados se habían dado cuenta que tenía que formar parte central de sus políticas de bienestar para tener, digamos, obreros sanos produciendo u obreros contenidos, como fuera, ¿sí? Viene la investigación, ¿no?, a sumar esta cuestión de la necesidad extrema de sacar todo lo social del medio y volver a dotar a la biomedicina de volver a pasteurizarla, volver a hacer del biologicismo el centro de la práctica. Bueno, muy bien, así llegamos casi hasta fines del siglo XX, en esta construcción del modelo médico hegemónico, en la que la clave era ser confiable, era ser objetivo, era ser pragmático, ¿sí? Y todo aquello que fuese social, cultural, económico, político, y ni que hablar todo aquello que fuese subjetivo, ¿sí?, iba a ser mirado con extrema desconfianza para la biomedicina y el modelo médico hegemónico. Por último, la dimensión ideológica. En realidad la dimensión ideológica estuvo presente, estuvo en el subtexto de todo lo que vinimos diciendo, ¿sí? La biomedicina se constituye desde y para la conformación de las clases sociales y su persistencia. Digo, la biomedicina y el modelo médico hegemónico, junto con la revolución industrial, vienen a conformar y a mantener, ¿sí?, estas clases sociales. Es por este motivo que, y no casualmente, no inocentemente, hace todo lo posible por instituirse como un saber sin historia y sin condicionantes sociales, así se muestra, para que nadie pueda acusarlo de ser el que está manteniendo el orden establecido. Porque su función normalizadora consiste, entre otras cosas, en mantener el orden establecido y las normas, y ahí está la trampa, ¿sí? Si yo no me muestro como producto de un dispositivo social, puedo mantener el orden social sin que nadie se dé cuenta. Bien, ni más ni menos que esto es la contradicción, la moraleja que nos muestra, más que nada la contradicción, la paradoja que nos deja Menéndez con su artículo. Paradoja que persiste, como les digo, hasta la actualidad, que está presente en nuestra práctica diaria. Si muchos de ustedes van a empezar finalmente a rotar por las salas de clínica médica, de pediatría y demás, esto lo van a ver en su práctica cotidiana. Digo, este modelo médico hegemónico está desde el momento en que hacemos una recorrida de sala y en vez de hablar del paciente fulano de tal con una historia de vida determinada, hablamos de la cama número 8, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos de cama, hablamos de un diagnóstico, en vez de hablar de un nombre y un apellido, nombramos a los pacientes por sus diagnósticos y no por su nombre. Estamos retrocediendo, ¿no?, al inicio, estamos retrocediendo a la revolución industrial, y estamos siendo tan ridículos como cuando hace un rato escuchábamos y decíamos, qué ridículo, cómo el saber médico depositaba en las ciudades industriales donde era obvio que los enfermeros se enfermaban por sus condiciones de vida, cómo creían que solamente se enfermaban por haberse cruzado con un virus, una bacteria, un parásito. Bueno, igual de ridículos, pero casi 200 años más tarde estamos siendo nosotros cuando hablamos de los pacientes mencionándolos por sus diagnósticos o mencionándolos por la cama que ocupan. Así de suavecito arrancamos con salud colectiva. Para terminar, como les decía, la idea es siempre quedarse con preguntas, con interrogantes y con pocas certezas. Las certezas, a mí me gusta decir, son para Mirta Legrand,
es una señora muy mayor y no voy a seguir avanzando porque ya nos iremos conociendo a lo largo del año. Entonces, me quedó esto medio descentrado. Algunas preguntas para terminar. Algunas hemos ido respondiendo, pero ustedes pueden seguir profundizando. ¿Por qué las clases subalternas legitimaron el mismo modelo médico hegemónico que perpetuaba su subalternidad? ¿Salud y mercado pueden pensarse en nuestro sistema actual por separado? ¿Sigue siendo el modelo médico hegemónico la lógica instituida en salud? ¿Nuestra currícula innovada vino de verdad a poner de manifiesto la dimensión sociopolítico del proceso de salud-enfermedad-atención? ¿Vino de verdad a tensionar con la dimensión biológica? ¿Siguen siendo las prácticas médicas dispositivos de control social? Esta es una enorme pregunta. Quiero contarles que sobre esta pregunta se cansaron de escribir un montón de sociólogos el año pasado cuando empezó la pandemia. No llegaron a ninguna conclusión, a nada concluyente, no se preocupen, pero creo que es una pregunta muy interesante, muy existencial, esto de si siguen siendo las prácticas médicas de alguna manera un dispositivo de control social, ni que hablar cuando estamos a poquitos días de probablemente empezar con pequeñas restricciones focalizadas, ¿no? Pero cuando estamos nuevamente por empezar a restringir nuestra vida cotidiana, preguntarnos esto y empezar salud colectiva con este maravilloso artículo de Eduardo Menéndez. Entre mañana y pasado va a estar abierto el cuestionario para obligarlos, como le digo, a meterse en el artículo y a leer, aunque sea partes del mismo, porque es complejo, es tan interesante como complejo, y que no vayan atrasándose con el resto de los contenidos de salud colectiva. Sin más, los dejo y nos vemos la próxima.